El tema de esta mañana, como seguramente habréis notado, es el tema del dilema humano. Una frase tal vez un poco altisonante y desde luego en esta mañana, en el tiempo que tenemos disponibles, no vamos a poder trazar todo el profundo tema del dilema humano porque es muy grande y de mucho alcance. Pero si vamos desde luego a poder ayudar, queridos hermanos, en nuestros intentos de evangelizar y ayudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, algo desde luego del dilema humano tendremos que tratar de entender un poco, y en esta mañana simplemente quisiera un poco daros una introducción desde el libro de Romanos, porque si hay un libro en la Biblia que nos habla algo del dilema humano con con una exposición magistral, es evidentemente el libro o la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Cuando yo era joven, y estaba hablando ayer un poco de mis primeros tiempos en la obra del Señor hace 23 años, pero aún antes yo en Inglaterra solía predicar el Evangelio y supongo, yo no sé si yo sería único en este sentido, pero en estos tiempos de juventud y de mucho, entusiasmo y mucho vigor, yo pensaba para mí que yo lo predicaba bastante bien. Eso es lo que yo pensaba. Con honestidad ahora me doy cuenta que lo predicaba muy mal, pero en fin, aún lo malo que lo predicaba uno, el Señor bendijo porque era tal vez la medida del alcance de uno en aquel entonces. Pero recuerdo cuando yo era joven y cuando predicaba por allí antes de venir a España, que yo tenía un tío, no el tío de ayer que yo hablé, don Juan Biffen, sino otro que vivía en Inglaterra y anciano de una iglesia que ahora también está con el Señor, y solía decir: ninguna persona debería de predicar el Evangelio sin conocer primeramente la epístola a los Romanos de cabo a rabo y los grandes argumentos del apóstol Pablo, desgranarlos y conocerlos. Y yo, que nunca había hecho un estudio profundo, ni siquiera superficial, de toda la epístola a los Romanos, pensaba para mí, bueno, eso lo dice porque él lo ha hecho. Es una forma de vanagloriarse, pero yo predico el Evangelio muy bien sin conocer a la epístola a los Romanos. Y aún vine a España sin haber hecho nunca un estudio profundo y un estudio, concienzudo de toda la epístola. Y la primera vez que yo vine a Barcelona, en unos trianuales, que eran entonces, en el 1965, pues me invitaron para venir. Yo no quise venir, francamente, porque casi no hablaba bien el español todavía no lo hablo bien, pero entonces mucho peor. Y me dieron ni más ni menos que la responsabilidad de desgranar un poco los capítulos 1 al 11 de Romanos. Y entonces, por primera vez en la vida, tuve que estudiar la epístola a los Romanos y me di cuenta que lo que había dicho mi tío años antes era verdad. Porque la palabra de Dios aquí en esta epístola desgrana de una forma muy profunda, no solamente el problema, el diagnóstico magistral del dilema humano, y nosotros simplemente esta mañana vamos a ver un fragmento y simplemente una cosita para abrir el apetito, por así decir, pero también traza, como dije, el diagnóstico magistral del dilema humano y cómo el Evangelio de Dios en cada punto y en cada circunstancia tiene la respuesta. Y solamente el Evangelio de Dios, solamente esta divina filosofía, el Evangelio de Dios, tiene la respuesta para todo el problema del hombre, para toda la problemática del hombre, el dilema del hombre de cabo a rabo, por así decir. Y es por esto que yo pensé que podríamos mirar un poco en Romanos en esta mañana, y en el capítulo 1, yo quisiera leer con vosotros los versículos 26 al 32 de Romanos 1. Y dice así el texto de la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío.
y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una porción de la palabra de Dios que no se lee muy a menudo porque es una porción bastante vergonzosa. Es una porción que tal vez, incluso algunas veces, tenemos cierta sensibilidad y decimos, pues esto no conviene leerlo en público porque si cualquiera joven o alguna persona sensible de corazón lee estas cosas, pues va a quedar muy perturbado en su corazón. Sin embargo, es la palabra de Dios, una de las porciones más negras en toda la Biblia. Y allí está, en la primera página, por así decir, de este gran tratado del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, vosotros sabéis que es Biblia, porque yo he venido aquí con la Biblia, y además vosotros habéis abierto la Biblia y sabéis que hemos leído de la Biblia. Y aunque no lo hubierais sabido, en fin, el lenguaje bíblico ya revela que es Biblia lo que yo he leído. Y alguien dirá, ¿y por qué está diciendo el Señor todo eso? Porque si yo hubiese venido, tal vez con una revista en mi mano, o con un papel cualquiera, y un artículo, por así decir, y escrito no en el idioma de la Biblia, sino en un idioma moderno, y yo hubiese leído este mismo párrafo, este mismo catálogo de males y de pecados, en una revista, en un artículo, en idioma moderno, seguramente que la mayoría de vosotros pensaríais que yo estaba leyendo una descripción de nuestra actual sociedad en el en el año 1983 en el cual vivimos. Yo desde luego no estoy viviendo continuamente en España de momento, aunque vengo bastante de viaje. Y sé que las cosas eran muy distintas años atrás, cuando había más autoridad en este país y por lo menos de una forma abierta no están pasando las cosas que pasan ahora. Pero yo os puedo decir, en cuanto a la sociedad que yo represento en Inglaterra y lo que pasa en Europa y en gran parte, por no decir toda la parte del mundo occidental en el cual vivimos, esto es, queridos hermanos, exactamente lo que está pasando hoy. Y yo creo que no hace falta que yo lo jure. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos viviendo con los ojos abiertos, que leemos nuestros periódicos, que vemos las noticias por la televisión, sabemos muy bien que esto es una descripción absolutamente correcta, precisa y al día de lo que es nuestra sociedad en el año 1983, aquí en España, en Inglaterra, en Francia, en Europa y en por todos los sitios. Sin embargo, en primer lugar, como sabéis muy bien, Pablo no estaba escribiendo del año 1983, ni estaba prognosticando lo que iba a ser el mundo del 1983, sino que Pablo está hablando y dándonos una descripción detallada, precisa y exacta de cómo era la situación de la sociedad actual en la cual él vivía en aquellos tiempos, en medio de la gran cultura gloriosa greco-romana de sus tiempos. O sea que lo que tenemos aquí es una descripción, queridos hermanos, de una situación que había en este mundo hace 2000 años. Y muchas veces hablamos de 2000 años y casi no nos damos cuenta, ¿verdad? Es una frase muy común. Con lo que quiero decir que ya que es en primer lugar una descripción de hace 2000 años, pero sin embargo describe perfectamente nuestra sociedad en el día de hoy, y creo que no exagero nada, y vosotros lo sabéis, la primera deducción que tenemos que sacar de esto es que, queridos hermanos, en 2000 años de avance, de progreso, de educación, de cultura, de todos los progresos habidos y por haber, de los cuales nos hablan en nuestra sociedad en el día de hoy, a pesar de 2000 años
de avance en todos los órdenes y en todas las fronteras, no, moralmente y espiritualmente no hemos avanzado nada. Y el mundo de hoy, 2000 años después del mundo de Pablo, a pesar de todo lo que hemos progresado en otros frentes, no ha cambiado nada. El hombre de hoy es exactamente igual. Y el mensaje del apóstol Pablo en 1 de Romanos es exactamente el mismo mensaje para hoy. Y a pesar, digo yo, de nuestra muy cacareada sociedad del siglo XX, a pesar de nuestra educación, nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestra tecnología y todo lo que hemos progresado, entre comillas, todo este progreso es simplemente una fachada, y una fachada bastante débil, bastante fina. Metes el dedo, se resquebraja todo, y por debajo de esta capa fina de cultura que nosotros ostentamos con tanto afán en el día de hoy, hay la misma pocilga, hay la misma cloaca de las mismas aberraciones, los mismos vicios, los mismos problemas, la misma situación que describe el apóstol Pablo tan radicalmente en el capítulo 1 de Romanos. El otro día estaba leyendo un autor americano y decía algo como esto. Decía, hablamos mucho de que nuestra época, el siglo XX, es la época de progreso. Dice, no sé, pero solamente os puedo decir una cosa, que yo cuando era joven se podía andar por el Parque Central de Nueva York a cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche sin ningún problema, y cualquier mujer podía andar por las calles de Nueva York a cualquier hora del día o de la noche sin ningún temor, pero hoy eso no se puede hacer, ni por el Parque Central de Nueva York, ni por las calles de Nueva York principales de noche, hoy no se puede andar, y hablamos de progreso. Ahora, la segunda cosa que quiero decir, queridos hermanos, es que algunas veces nosotros, creyentes, ya que vivimos en esta sociedad y estamos rodeados de estas cosas, algunas veces no nos damos cuenta realmente, y algunas veces podemos caer en la trampa de creer que las cosas van bien, que sí que vamos progresando, que a lo mejor tienen razón los que dicen que con un poco más progreso y con un poco más educación y con un poco más política y una mejor sociedad social, ya iremos avanzando y la utopía que tanto deseamos está a la vuelta de la esquina. Yo no sé si hay creyentes que todavía aquí creen esa mentira. La verdad es que en 2000 años no hemos progresado nada. ¿Creéis que en los próximos 2000 años vamos a progresar algo? La tragedia es que muchas veces nosotros mismos, los creyentes, no nos damos cuenta porque estamos siendo bombardeados por estas cosas y casi mentalizados también y tan acostumbrados a este mundo tan vil en el cual vivimos que respiramos el aire envenenado y no sabemos que es un aire envenenado. Y tienen que pasar algunas veces, y para vergüenza nuestra lo tenemos que decir, y yo lo digo el primero, hoy en día tiene que pasar una cosa muy, muy, muy mala para poder un poco ser, en fin, afectados en el corazón y decir que malo es este mundo en el cual vivimos. Porque hemos sido insensibilizados, endurecidos, acostumbrados a vivir en un mundo vil y ya lo tomamos por cosa natural. Y tal vez tiene que ser alguna vez como yo he visto en Inglaterra y aún en España en mis viajes, en alguna escena de televisión en las noticias, la cara angustiada de una mujer a lo mejor, cuyo esposo ha sido secuestrado, o cuyos niños, como pasa algunas veces y muy a menudo, por desgracia y por vergüenza tengo que decirlo en Inglaterra, un pequeño niño de 8 o 9 años de edad, o una niña de 8 o 9 años de edad, secuestrada, brutalmente violentada sexualmente y después asesinado, pero con un sadismo y una brutalidad que te das cuenta de vez en cuando ves la cara de agonía de la mujer que te lo está expresando y cómo llora allí en la pantalla de la televisión, y tienes que decir, Señor mío, Señor nuestro, no hemos avanzado nada, este mundo es igual, y a pesar de la cacareada civilización nuestra, el hombre no ha cambiado, el corazón del hombre es igual. No sé si aquí en España, pero recientemente, en los últimos 2 o 3 semanas en Inglaterra, las noticias han estado bastante llenas de este hecho de las llamadas agendas o diarios, ¿cómo se llama esto?, de Hitler, que dicen que decían que habían descubierto 40 o 50 de estas agendas de Hitler y ahora han descubierto que todo eso era un fraude
y ha habido bastante en las noticias sobre esto. Y leyendo en los periódicos en Inglaterra, salía el tema de Hitler. ¿Y cómo es que 40 años después de Hitler todavía es un tema tan fascinante? Y cualquier hombre que escribe un libro sobre ese hombre o sobre esa época se vende a barullo todavía en el día de hoy. Y una de las circunstancias, una de las consecuencias que sacaba el hombre que escribía este artículo es que fascina este problema del mal y pensar que allí hace solamente 40 años, en el pleno siglo XX, en medio de las naciones más civilizadas de todo el mundo, salió esta pocilga de maldad y de vicio y de corrupción y de aberraciones de los peores que ha habido en la humanidad. 2000 años después, señores. 2000 años después. Y la gente se pregunta en el día de hoy si eso ha pasado hace solamente 40 años. Y cosas muy similares pasaron aquí en España más recientemente también. Si la capa de civilización es tan frágil, ¿qué es lo que hay debajo? ¿Y qué esperanza hay para el hombre? Allí está el problema y el dilema del ser humano. Y queridos hermanos, otra razón porque algunas veces nosotros los mismos creyentes ya nos vamos acostumbrando a estas cosas, no es simplemente porque vivimos en el ambiente viciado y estamos endurecidos en nuestras sensibilidades y tenemos que orar mucho al Señor que quite esta insensibilidad nuestra y nos haga sensibles otra vez y nos enseñe cómo llorar, como decíamos ayer, cómo sentir la compasión de este mundo y los problemas de este mundo y cómo sentarse donde ellos se sientan y conocer que debajo de la capa superficial de cultura y de gloria y de progreso hay lo mismo y hay la misma necesidad que siempre. Otra razón por qué no nos damos cuenta muchas veces, queridos hermanos, es porque los valores de nuestra sociedad se van cambiando. Y con los valores de nuestra sociedad se cambian las leyes. Como consecuencia, no sé cómo van las cosas en España, pero en Inglaterra muy mal y en América en otros sitios, como consecuencia, cosas que antes eran ilegales y que todo el mundo sabía que eran ilegales, hoy son legales. Cosas que antes eran consideradas como pecado y aborrecibles, hoy son cosas permitidas y la gente se vanagloria en estas cosas. No solamente se practican, pero alaban a los que practican estas cosas, exactamente como dice el apóstol Pablo aquí. Antes, por ejemplo, y en fin, supongo que nadie leyendo estos versículos habrá ignorado que estos versículos hablan de la homosexualidad, tanto en el hombre y la mujer. Antes, por lo menos en mi país, antes, esto era una cosa antinatural, degradante, sucia, condenada por la ley de Dios y la ley de la sociedad. Hoy es una cosa legalizada y aceptada. Yo creo que lo he dicho alguna vez aquí en España y permitidme decirlo otra vez, que la sorpresa que yo llevé un día bajando a la cocina a tomar el desayuno y mi esposa tenía la radio puesta, esto hace un par de años, y recientemente habían pasado por el Parlamento una nueva legislación en cuanto a la homosexualidad, permitiendo cosas que nunca se habían permitido antes. Y entonces el locutor de la radio estaba haciendo un interview con un gran obispo anglicano de Gloucester, de la parte sur de Inglaterra. Y por lo visto, para sorpresa mía, hay momentos, yo lo he dicho muchas veces, cuando tengo ganas de coger una silla y tirarlo, o la televisión o la radio, y lo hubiera hecho si hubiera pensado alcanzarle a él, pero como sabía que solamente iba a estropear el aparato, no lo hice. En fin, hay momentos cuando me olvido de mi sensibilidad cristiana, pero hay momentos cuando uno tiene ganas de darle a alguien en la cabeza con una silla o algo más fuerte incluso. Oiga, le decía, pero ¿usted realmente está de acuerdo con esta nueva legislación a favor de la homosexualidad, permitiéndolo? Sí, señor, dijo el gran obispo. Vaya tela, pues usted. Y decía el interlocutor, pero usted no es un obispo, no es un religioso. Sí, señor. Oiga, y su misma Biblia no dice que eso es un pecado y que no se permite. No lo dicen al Antiguo Testamento muy claramente. No es una cosa que la palabra de Dios y la ley de Dios lo prohíbe. Sí, señor, dijo el obispo. Vaya, sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo lo puede justificar usted? Respuesta del gran obispo anglicano de mi país, de Gloucester, en el sur de Inglaterra. Hombre, esto era el concepto de Moisés en aquellos tiempos, según los conceptos de moralidad que entonces tenían, pero nosotros hemos progresado mucho, vaya progreso,
Vaya progreso. Nosotros hemos progresado mucho. Ahora tenemos otros conceptos, otros valores, otras valoraciones, otra ética, otra moralidad. Y nosotros sabemos en el día de hoy lo que Moisés no sabía. Pobrecito, pobrecito Moisés. No lo sabía, ni siquiera Dios en el cielo lo sabía, ¿verdad? Y ahora nosotros que somos tan grandes y tan listos en el día de hoy, sabemos lo que Moisés no sabía. Que estas cosas que antes no eran permitidas, ahora es perfectamente bueno, conforme a nuestros nuevos conocimientos de ética y de moralidad. Esto está bien y se legisla. Y si no tenemos cuidado, queridos hermanos, muy fácilmente como creyentes, ya que estamos viviendo en este mundo, y ya que nuestro mismo gobierno va legislando estas cosas, y ya que nuestros mismos obispos van diciendo amén a estas cosas, y vamos siendo bombardeados por esta mentalización del mundo a nuestro alrededor, cuán fácil es como creyentes mentalizarnos por los mismos caminos también, y pensar que el mundo va bien cuando realmente va muy mal, muy mal, muy mal. Y si hay una cosa que nosotros tenemos que hacer como creyentes continuamente, queridos hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Una renovación mental. Yo encuentro que esto es tremendamente necesario en todos los órdenes, aún en cosas pequeñas que nos afectan en las iglesias locales, queridos hermanos. Encuentro una y otra vez que el razonamiento que se emplea, las razones que se dan, las motivaciones, todo lo que nos conduce a varias actividades y varias decisiones, los razonamientos no son bíblicos. Los razonamientos más bien son de nuestro medio ambiente, razonamientos que vienen de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y estas son las cosas que nos mentalizan. Y tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios en el día de hoy de una renovación mental para que nuestras mentes, para que el molde de nuestras mentes, para que nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestras decisiones sean fraguadas conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a la sociedad de nuestro alrededor. Y si los cristianos no pueden mantener estas formas y normas, ¿quién lo va a mantener, queridos hermanos? Y en segundo lugar, es muy necesario, y nosotros cuando vamos allí por la gente, hablando con la gente, seríamos muy sabios tener esto en cuenta. Porque hoy en día, como decía ayer, es muy de costumbre en el día de hoy contemporizar con 1000 cosas en el Evangelio y tratar de presentar un Evangelio que no haga demasiado trauma a la gente, para que sea fácil que ellos vayan entrando. Cristo nunca hizo eso, ni les vamos a hacer ningún bien haciendo esto. Hay que traumatizarles todo lo que sea necesario y hacerles ver a la gente en el día de hoy y avisarles que Dios no ha cambiado su legislación. Lo habrá cambiado el gobierno inglés, el gobierno español, el gobierno americano, las Naciones Unidas y toda la gente en concierto. Lo habrán cambiado los obispos también católicos y protestantes, pero Dios no ha cambiado su legislación. Y hay que avisarles a la gente de lo que llaman la nueva moralidad, que no es ni más ni menos que la vieja inmoralidad. No ha influenciado a Dios ni un ápice, ni le hace nada de gracia, queridos hermanos. Y que la ley de Dios es una ley vigente, y de casualidad se ha dicho, como decíamos ayer, este planeta Tierra en el cual estamos viviendo y donde están viviendo los gobiernos y los obispos, este planeta Tierra es de Dios. Las leyes físicas que rigen este inmenso universo es de Dios. Nosotros no podemos cambiar nada. Intentamos cambiar las leyes morales y las leyes espirituales y creemos que estamos avanzando, y como consecuencia, como vamos a ver dentro de poco, como consecuencia llegamos al mundo grosero, grotesco, violento, insensible, horrible, horripilante que presenta la palabra de Dios, que va desembocando hacia el clímax, el crisis, la catástrofe final que dice el libro del Apocalipsis. Decirles que este mundo es de Dios, que Él tendrá la última palabra, que al final del día Él va a juzgar, y no va a juzgar conforme a la ley de nuestros gobiernos o de nuestros obispos, o de nuestras opiniones o pensamientos, o de la nueva moralidad. Va a juzgar conforme a la ley inquebrantable, inmutable, inalterable de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi ley, ni una jota ni tilde va a pasar, dice la palabra de Dios.
según los conceptos inalterables de Dios. En el capítulo 2, una de las primeras cosas que el apóstol trae delante de sus lectores, que va a venir un día en el cual Dios va a juzgar, verso 16, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En los versículos anteriores habla de la ley de Dios, inscrita en corazones y conciencias. Y esa ley en 2000 años no ha cambiado, ni en 5, ni en 10, ni en 20. Esa ley es vigente y en todos los órdenes de la vida, no solamente cuestiones de homosexualidad, que tal vez he tocado alguna de las cosas más gordas, pero en todos los órdenes de la vida. La ley de Dios es inquebrantable. Y cuidado nosotros creyentes que en cualquier manera o de cualquier modo o en cualquier cosita, aún lo que consideramos lo más pequeño, porque como dijo el Señor Jesucristo, cuidado, el que cambia o enseña a la gente que descuide aún las cosas más mínimas de mi ley, pues eso te va a tener repercusiones malas sobre ellos. Ahora, ¿por qué? Vamos a hacernos esta pregunta en segundo lugar. ¿Por qué Pablo tiene que hablar de esta manera en el capítulo 1, al final, estos versículos que hemos leído? ¿No vivía Pablo en unos tiempos de mucha educación, de mucha filosofía, de mucho avance? Y como yo dije antes, habla en medio de la tremenda gloria de todo lo que representaba la cultura y el avance y el progreso y la ciencia y el conocimiento y el arte y todas las demás cosas de la grande y gloriosa cultura greco-romana. Pablo no estaba escribiendo desde en medio de una jungla entre pigmeos o gente que ni siquiera sabía leer y escribir y no sabían ni siquiera vestirse. Pablo está escribiendo desde la cuna, por así decir, de la más grande civilización tal vez, bueno, hasta entonces por lo menos, y aún una civilización que nos afecta hasta el día de hoy. ¿Cómo es que en medio de esa civilización Pablo tenía que enseñar que debajo de la superficie de todo lo que era arte y cultura y progreso y ética y moralidad, por debajo había toda esta podredumbre que él enseña y señaliza en este capítulo? ¿Cómo es así? Y si podemos descubrir cómo era así en los tiempos de Pablo, tal vez podremos descubrir por qué y por qué razones o cuáles son las razones detrás de la mismísima situación que tenemos en el día de hoy, porque estamos examinando la misma cosa. Causa, por favor, de estas cosas. ¿Cuáles son las razones detrás de estas cosas? ¿Qué es lo que produce un mundo de este tipo? ¿Cuáles son las razones detrás de todas estas violencias, de todas estas aberraciones, de toda esta tremenda pocilga de mal? Causas, ¿cuáles son las motivaciones? Y si preguntas cuáles eran las causas de esta situación que Pablo describe aquí en esa tremenda negra fotografía de finales del capítulo 1, tendríais que leer, y no lo vamos a hacer ahora, pero os lo voy a señalizar, tendríais que leer los versículos que vienen antes, y especialmente los versículos 18 al 25. Y él quiz el argumento en estos versículos 18 al 25, el quiz del argumento, muy sencillo, pero muy importante y muy profundo a la vez. A ver si cogemos esta noción. El quiz del argumento es que la gente en los tiempos de Pablo y en todos esos años atrás habían tenido evidencias muy claras de la existencia de Dios, el solo soberano Dios creador, trascendente, Señor y dueño de todo este inmenso universo. No los pequeños dioses que tenían flotando por allí y diosas también a granel, sino el solo soberano, trascendente Dios de la historia, detrás de la historia del mundo y detrás del universo también. Y Pablo está diciendo, señores, habéis tenido todas estas generaciones pasadas y la presente también han tenido evidencias claras de la existencia de Dios, un soberano Dios detrás de este universo. Pero en vez de ilusionarle este concepto de Dios, en vez de abrazarlo con alegría, en vez de venir delante de Él con acatamiento, en vez de reconocer que Él es Dios y Señor y dueño, como decíamos ayer,
y dueño sobre nuestras vidas y sobre nuestras posesiones y sobre nuestro planeta Tierra, y que la única razón por qué estamos aquí, queridos amigos, es para servirle a Él y sus fines y sus propósitos. Alguna vez me pregunto si nosotros los creyentes nos hemos dado cuenta, ¿por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué ocupamos espacio en este mundo que está bastante lleno de gente? ¿Y por qué gastamos el oxígeno de este mundo y algo de la comida de este mundo, que más de la mitad de este mundo van sin comida suficiente y se mueren? 15 millones de niños con menos de 5 años de edad se mueren cada año. ¿Por qué estás tú en este mundo comiendo, especialmente en España y en Inglaterra donde vivimos, buenas comidas, durmiendo en una buena cama, ocupando sitio, usando la energía preciosa de este mundo? ¿Por qué estás aquí, querido hermano? ¿Por qué estoy yo aquí? Y si tú trazas esta pregunta a su origen, estamos aquí, especialmente los que somos convertidos, simplemente para servirle a Dios. Y si no estamos aquí para esto, malgastamos y malogramos y mal usamos el sitio que ocupamos. Y en vez de agradecerles o en vez de ilusionarles este concepto, lo que dice la palabra de Dios en estos versículos muy cuidadosamente razonados y muy importantes y muy básicos de Romanos, en vez de ilusionarles este concepto de Dios y admitir que hay un Dios y venir delante de Él con alegría y doblegarse delante de Él y servirle a Él de corazón, como debe de hacer cualquier creyente, en vez de hacer esto, no les agradó la idea de Dios. Y, dice el apóstol Pablo, aquí está la perversión y la cosa tan perniciosa en nuestros tiempos y los tiempos de Pablo. No solamente que no les agradó la idea, sino que emplearon sus intelectos, y cuando empleo la palabra intelectos lo hago adrede porque en el versículo 21 habla de sus razonamientos, la materia gris que tenemos aquí arriba. La gente de aquel entonces comenzó a emplear sus intelectos para tergiversar las evidencias de Dios y producir teorías que descartasen la noción de Dios y eliminarle a Dios paso por paso de su universo. Y decir al final del día, ya ves, no hay ningún Dios. No hay ningún Dios. Y eliminarle a Dios de su propio universo. Y si queréis ver los pasos, aquí están. En el versículo 18, por ejemplo. Al final del versículo 28. Hombres que detienen con injusticia la verdad. La idea de detener es muy fuerte, es la idea de tapar. Aquí hay algo que quiere surgir, que quiere subir, que quiere ponerse de pie delante de mí, y yo lo tapo, lo echo para abajo, lo sofoco. Hay algo evidente y ellos no lo quieren y lo sofocan. Detienen con injusticia la verdad. Y después el segundo paso lo podéis ver en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es el segundo paso. Y era el tercer paso en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues eso es lo que hicieron. Inventaron teorías, emplearon sus intelectos, tergiversaron la evidencia y llegaron a la conclusión y trataron de demostrarlo que no hay ningún Dios soberano en esta categoría de cosas, por lo tanto no tenemos ninguna responsabilidad delante de nadie. Y la palabra de Dios nos dice, y es una observación muy sencilla pero muy profunda y muy importante, que cuando llegas al final del capítulo 1 y preguntas ¿por qué el mundo es tan grosero, tan grotesco, tan brutal, tan horrible? La respuesta es simplemente esto, porque los moradores de este mundo le han eliminado a Dios de su propio universo y han dicho no hay Dios. Y viven a sus anchas, y viven a sus expensas, y viven como les da la real gana, y a Dios le han hecho esto y le han eliminado de su propio universo, y se sienten libres y alegres, emancipación, y como consecuencia dice el apóstol Pablo, vaya emancipación. Como consecuencia de esto lo que recibís y lo que llegáis a tener es un mundo grosero, grotesco, brutal, violento, donde todas las cosas sagradas son pisoteadas en el barro y todo es traído abajo. Esto es el quiz del argumento. Y vosotros no necesitaréis que yo diga mucho para que veáis enseguida que la situación de los tiempos de Pablo
es la misma situación en el día de hoy. Pero quiero deciros otra cosa. Alguien dirá, pero hombre, usted ha hablado de claras evidencias. Vivimos en un mundo en el que todavía la gente de la calle nos dice lo mismo. Oiga, ¿usted cree en un Dios? Sí, señor. ¿Usted no? Pues yo no, porque no lo he visto y usted tampoco. Y a ver cómo se puede probar que hay un Dios. ¿Hay evidencias? Y queridos hermanos, como creyentes no tenemos que tener temor de la idea de evidencias. Hay algún pensamiento que algunos evangélicos han tenido durante algunos años, que el Evangelio es asunto de fe solamente, y tanto es así que cualquier idea de evidencias, cualquier idea de cosas intelectuales, de argumentos y de evidencias, es antagónico al asunto de la fe. Y no es verdad, queridos hermanos. El asunto de la fe es una cosa bien razonada. Hay un momento, sí, cuando ya tienes que dejar la evidencia, por así decir, histórica y profunda y básica de la palabra de Dios, y lanzarte en los brazos de Dios creyendo que es así cuando todo el mundo te dice que es asao. Pero básicamente, queridos hermanos, hay evidencias firmes para nuestra fe, evidencias para la existencia de Dios. Ya lo creo que las hay. Y hay dos principales evidencias de las cuales habla el apóstol Pablo en este capítulo. Y os quiero traer por lo menos la primera y, si tenemos tiempo, la segunda. Pero la primera es muy importante. Y se encuentra en el versículo 19. Y siento que como consecuencia de una traducción no muy buena en este versículo, tal vez os habrá escapado de la noticia lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Porque el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y si preguntas en ese momento, ¿y cómo se lo manifestó Dios? A lo mejor la tentación es de lanzarte adelante al versículo 20 y leer, porque las cosas invisibles de la creación de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y alguien diría, ¿ves? La evidencia es la creación del mundo. Pues sí que la creación es una evidencia, pero hay otra evidencia anterior a la creación. Y yo lo llamo la evidencia interna. Hay la evidencia externa del mundo físico, que es evidencia de la existencia de Dios, aunque los científicos digan que no, o algunos, hay algunos que dicen que sí, menos mal. Pero hay antes la evidencia interna. Ahora os voy a leer ese versículo como se puede leer en la versión moderna. Si tenéis una versión moderna en casa, lo podéis coger y veréis cómo se lee. Verso 19. Porque lo que se conoce de Dios es manifiesto dentro de ellos mismos, pues que Dios se lo ha manifestado. Primer nivel de manifestación, de evidencia de la existencia de Dios, es una evidencia interna, y la segunda evidencia es la evidencia externa de la creación. ¿Cuál es la evidencia interna que todos llevamos por dentro? Pues es la evidencia de la conciencia. Y aquí nos lo va a decir con más amplitud al final, en fin, a la mitad del capítulo 2. Por favor, seguir conmigo la lectura ahora en el capítulo 2 y en los versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley mosaica, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Por dentro, por favor. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, o en ese día cuando Dios ponga a cada uno delante de su trono de juicio. No solamente habrá el gran libro de evidencia de la gran creación a nuestro alrededor, pero Dios va a desatar, por así decir, y abrir los libros internos de evidencia, mi misma conciencia y tu conciencia y la conciencia de la gente en la calle. La conciencia de la gente en la calle que atestigua la realidad que hay un Dios. Ahora, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo se puede comprobar? En primer lugar, ¿qué es conciencia?
Cada hombre que nace en este mundo nace con un mecanismo especial por dentro de sí mismo que es conciencia, se llama conciencia, es un mecanismo, no un mecanismo físico, es un mecanismo metafísico. Hay cosas metafísicas también como cosas físicas, y las cosas metafísicas son tan reales y tal vez más que las cosas físicas, y cada hombre y cada mujer tiene una conciencia. ¿Y qué es conciencia? ¿Y cómo funciona la conciencia? Pues muy fácil, pero vamos a deletrearlo y decir el abecedario de la conciencia. La conciencia es algo que tengo dentro de mí que me dice que hay tal cosa como el bien y hay tal cosa como el mal. Muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando examinas lo que eso implica y lo que eso significa es profundísimo. Yo tengo algo dentro de mí que automáticamente me dice lo que es el bien y lo que es el mal. Y me dice además que hay tal cosa como el bien y hay tal cosa como el mal. Y que hay diferencia entre el bien y el mal. Y el bien es bueno y el mal es malo. Y nunca es a la inversa. El bien nunca es malo y el mal nunca es bueno. Sino que el bien es bueno y el mal es malo. Y hay diferencias y existen las dos cosas. Y mi conciencia me lo dice. Y por lo tanto que hay en alguna parte en este misterioso universo en el cual vivimos una cosa que vamos a llamar así, valores absolutos, el bien y el mal, cosa que muchos quieren negar en el día de hoy. No hay absolutos. Claro, ¿sabéis por qué la gente no quiere pensar en absolutos? Porque en el momento que aceptas que hay absolutos, tienes por razonamiento lógico que aceptar que detrás de ese absoluto hay un Dios absoluto. Y la gente, como no quiere reconocer eso, hoy en día dice que no hay absolutos, que todo es relativo. Pero yo tengo una conciencia que me dice que sí que hay absolutos. Y alguien me dirá, pero oiga, ¿cómo usted puede comprobar que tenemos conciencias que funcionan como usted lo ha dicho? Pues mira, hay una cosa muy interesante aquí en el versículo 15, mirando o mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora podéis decir lo que queráis, queridos hermanos y queridos amigos, pero una cosa sí que es auténtica en todo ser humano y especialmente cuando somos niños y jóvenes, antes de estropearnos este mundo, antes de invadir nuestras vidas el cinismo y los compromisos de este mundo, es un fenómeno muy marcado, especialmente en niños y en jóvenes, este concepto de justicia. Este concepto, esta facultad humana de juzgar, de hacer juicio moral, de enjuiciar las cosas. De decir algunas veces a personas mayores, oiga, esto no está bien. Y los niños tienen un concepto muy agudo de lo que es justo y lo que no es justo. Y si alguien ha tenido niños lo sabrá muy bien. Hay que andar con pies de plomo con los niños porque tienen unos conceptos de la justicia muy finas y muy agudas, algunas veces más que los mayores, porque esa agudez se nos ha ido quitando. Y esto es un fenómeno del ser humano. Y cuando estás escuchando conversaciones algunas veces, claro, no se debe de escuchar las conversaciones de otras personas, ¿verdad? Pero algunas veces estás en el tranvía o en el metro, en el autobús o en la calle, estás escuchando a dos personas hablando. ¿Y cuántas veces verás en conversaciones, o contigo mismo, o tú mismo también, porque no somos diferentes, que estamos en nuestras conversaciones emitiendo juicios? Estamos diciendo, pues esto está muy mal, oiga. Y debería de haber una ley en contra de eso. Oye, ¿de dónde viene ese concepto? Y yo, si fuese el gobierno Felipe González, eso yo lo juzgaría, lo castigaría, los llevaría a la cárcel. Es que eso no se puede permitir, eso es incorrecto. Y especialmente cuando se nos hace algo en contra de nosotros, somos muy duchos de decir, no hay justicia en este mundo, eso no se puede hacer. ¿De dónde vienen estos conceptos de justicia? ¿Y qué quieres decir cuando dices, no hay justicia, esto es malo, esto no se puede hacer, esto no se debe de tolerar, debería de haber una ley para esto? ¿Qué tengo que hacer o falto en algún compromiso mío? Ahora no acuso, ahora excuso. Eso es lo que dice aquí el versículo, acusando o defendiéndoles
sus razonamientos. Oiga usted, siento que no he podido cumplir con mi compromiso, pero mire usted, es que las circunstancias y voy defendiéndome y excusándome. ¿Por qué? Porque cuando estoy incluso en la defensiva, estoy dando a entender que me doy cuenta del hecho de que hay valores absolutos en este universo y yo mismo no he alcanzado estos valores y he fracasado en este particular y estoy defendiéndome para excusar y disculpar y decir por qué he hecho infracción de estos valores absolutos. Ahora, queridos hermanos, ¿de dónde viene este concepto de valores absolutos? Que me da una conciencia moral, que me ayuda a emitir juicios y juzgar lo que hacen los demás. Y juzgarla. Pero cuando lo hago yo, defenderme a mí mismo y excusarla. ¿De dónde viene este concepto? Pues viene, como dice el versículo 15, viene de la ley de Dios. La ley de Dios inscrita en nuestros corazones. O sea que nuestra conciencia moral, que nos da este conocimiento del bien y el mal y de unos valores absolutos en este universo, esta conciencia que yo tengo es el reflejo dentro de mí de la ley de Dios. Y es a la vez entonces prueba contundente que no solamente hay una ley absoluta, pero una cosa amorfa, ambigua allí, flotando en el aire, que sino detrás de esa ley absoluta hay un Dios absoluto que hizo esa ley y formuló esa ley absoluta. Y esta evidencia la tengo en mi conciencia. Y Dios un día va a desatar estos libros y decir, pero amigo, vamos a ver, tú viviste 50 años en este mundo y siempre estabas emitiendo juicios, normalmente criticando a los demás. Y siempre cuando lo hacías tú, excusándote a ti mismo. Tenías entonces una conciencia, sabías distinguir entre el bien y el mal, cuando te convenía. Y nunca te has preguntado de dónde viene este concepto y lo que significa esto, y de dónde vienen los valores absolutos que esto implica. Y no quisiste ver detrás de esto el Dios absoluto que está detrás de estos valores absolutos. O sea que se podría decir de otra manera de hablar, queridos hermanos, que esta conciencia que yo tengo, que tú tienes, que la gente de la calle tiene, aún los que andan por allí perdidos al estilo de este párrafo tan negro que hemos leído. Que tenemos dentro de nosotros el mismo reflejo de la imagen de Dios, por eso dice la palabra de Dios que hemos sido hechos en imagen y semejanza de Dios. Y yo dentro de mí llevo un espejo que refleja la misma ley de Dios, los mismos valores de Dios y el mismo Dios de la ley de Dios. Y tengo evidencias dentro de mí entonces de la existencia de Dios. Y los tenían en los tiempos de Pablo. Y los han tenido siempre estas evidencias. Pero he aquí otro lado del dilema humano, hermanos, y considerarlo un momento. Aquí estoy yo con una conciencia. Una conciencia que por lo menos cuando yo era joven era una conciencia muy sensible, muy fina, muy justa. Tenía conceptos de justicia y cuando yo era joven incluso pues militaba tal vez porque veía las injusticias de este mundo y los veía con una lucidez muy clara. Mis mayores o la gente mayor parece que no lo veían, pero yo sí. Y todavía en el día de hoy, aunque seamos mayores de edad y todavía no tenemos la cosa tan aguda, pero tenemos conciencia y cuando queremos que funcione para defendernos a nosotros mismos, pues lo sacamos a relucir enseguida. Pero esta misma conciencia, que es un reflejo de unos valores absolutos, que quiere decir una ley absoluta y por lo tanto un Dios absoluto que apoya esa ley absoluta, esta misma conciencia que está dentro de mí, que es parte de mí, esta misma conciencia me dice, Eric, pero tú eres el primero que no alcanzas esta ley. Por eso estás teniendo que disculparte tantas veces. Tú eres el primero que haces infracción de esta ley. Nunca llegas a cumplirla bien. Siempre estás haciendo proposiciones de nuevo año y nueva vida y todo lo demás. Siempre estás consciente del hecho de que no puedes alcanzarlo, criticas a los demás cuando no lo alcanzan,
Te excusas a ti mismo, pero dentro de ti sabes que tú no cumples esta ley. Ahora imaginad el problema, queridos hermanos. Ser un ser humano viviendo en este planeta Tierra, teniendo una conciencia que me dice y que me refleja el bien y el mal, y que me habla de un Dios que apoya esta ley, y que es el solo soberano Dios de este mundo, ante el cual yo soy un ser responsable, y a la vez esta misma conciencia me está diciendo, y tú eres culpable delante de esta ley, y tú eres culpable delante de este Dios. Y no, queridos hermanos, que otro me lo esté diciendo, porque cuando me lo dice alguien de afuera, hay unos mecanismos de autodefensa que digo, bueno, lo dice él porque es envidioso, lo dice él porque es criticón, o lo dice él porque tal o porque cual, o porque no le gusta el color de mis ojos, o lo que sea. Pero cuando es yo mismo, mi conciencia que me lo dice, yo no puedo huir de mi conciencia. ¿Dónde voy a ir? Si dentro de mí hay algo diciéndome de día y de noche, has hecho mal, no alcanzas la ley de Dios, haces infracción de la ley de Dios, eres culpable de Dios delante del Dios que está detrás de esta ley. Y esto es un problema muy grande. Y cuando lo piensas es terrible. Y la gente de los tiempos de Pablo, y la gente de miles de años, y en miles de civilizaciones y naciones, en la historia humana hasta el día de hoy, ¿sabéis cómo intentan solucionar este problema? Yo, un ser moral, diferente a los animales. Un animal hace una infracción de la ley y de la ética humana y no se da ni cuenta, oye, y no, en fin, no pide ni perdón. Vas por el campo y te pisa el callo una vaca y, en fin, tan tranquilo. Dice, pues no pueden hablar. Bueno, te podía mirar por lo menos con ojos penosos y decir con los ojos perdón, pero no tiene ni conciencia. Igual cuando pasa después con el rabo te dan toda la cara y tan tranquilo. Es un fenómeno del ser humano. Imagina vivir en este mundo no como una vaca, sino con un ser humano y saber continuamente que hago infracción de la ley de Dios. Y que esta misma ley me dice que hay un Dios que lo apoya y este universo es de Él y un día Él tendrá la última palabra. ¿Y yo dónde voy a quedar entonces? No los hombres que están legislando aquí abajo, no los parlamentos, no los obispos sobre sus cátedras, pero el omnipotente Dios que ha puesto el reflejo de su ley dentro de mí y que me está diciendo de día y de noche que hago infracción de esta ley y abuso la autoridad de Dios. Pues ¿sabéis cómo lo soluciona la gente normalmente? Pues mira, ese Dios hay que eliminarle de alguna manera porque nos estorba. Si pudiéramos vivir en este universo como seres morales sin Dios, ¡qué alivio! Bueno, esto sería libertad. Esto sí que es la libertad. Entonces confeccionaron ideas, amoldaron teorías, emplearon sus cerebros y sus intelectos para descartarle a Dios de su universo y sentirse libres. Ahora no tenemos problema. Ahora no hay Dios. Y si no hay Dios, pues la ley tampoco vale. O no importa tampoco. Vamos a tener una ética más o menos buena o mala en este mundo para poder sobrellevarlos los unos a los otros. Pero no tenemos mayores problemas porque no tenemos mayores responsabilidades porque no hay Dios. Ya sabemos en el siglo XX que no hay Dios. Incluso obispos también escriben libros diciendo que no hay Dios. ¿Lo podéis imaginar? Un obispo escribiendo un libro diciendo que no hay Dios. Pues lo hizo un obispo en inglés. Yo estoy avergonzado de ser inglés, desde luego. Un obispo inglés, este libro Honesto para con Dios. Pues no hay un Dios allí afuera, arriba. Conceptos anticuados. Dios es algo misterioso dentro de nosotros. En fin, el hombre es Dios. El hombre es el dueño de su mismo destino y de su mismo mundo. Muy bueno, algunos piensan que esto sí que es libertad. Ahora no tenemos problemas, ahora lo hacemos todo a nuestro gusto. ¿Y ahora qué? Ahora, dice el apóstol Pablo, como consecuencia de esto precisamente, viene el mundo brutal, pervertido, deshumanizado, asqueroso del final del capítulo 1. Y es inevitable. Borras a Dios de su universo y esto es con lo que te quedas. ¿Por qué? Pues vamos a pensarlo un poco, aunque es claro y evidente. Es claro y evidente argumento. Si tú descartas a la idea de Dios,
pues forzosamente tienes que descartar la idea de una ley absoluta. Porque esa ley absoluta solamente es un absoluto porque hay un Dios absoluto detrás de esa ley. ¿Entendéis el argumento? Si dices que no hay ningún Dios allí detrás de esta ley, que no hay un ser allí en el cielo, entonces toda la noción de valores absolutos se viene abajo. Ya no hay nada absoluto en este universo. Te quedas simplemente con conceptos totalmente relativos. Ya no hay bien ni hay mal. Hombre, depende de cómo lo traduces o lo interpretas tú. Si a lo mejor vives en un país con una tradición cristiana, todavía conservarás conceptos de bien y mal que realmente vienen del cristianismo o del judaísmo. Pero si dices que no hay Dios, eso no vale tampoco. Si un día nace otro Hitler o otro Stalin, pues hará lo que le da la gana, porque él no acepta absolutos. Para esa clase de gente es verdad lo que conviene para el Estado, ni más ni menos. Y si eliminas a Dios, eliminas el concepto de valores absolutos. Y si eliminas a los conceptos de valores absolutos, cosechas, queridos hermanos, como consecuencia, cosechas el mundo que hemos cosechado en el día de hoy, donde la gente dice que no hay un Dios solo soberano, donde la gente dice que no hay valores absolutos, que la ley mosaica estaba bien para entonces, pero hemos avanzado, no hay absolutos. Es conforme a nuestra inteligencia, nuestro avance, nuestro progreso, nuestros argumentos, nuestras ideas. Y queriendo ser libre, el hombre ha caído en la peor esclavitud de toda su experiencia. Un mundo que es una merienda de negros, donde cualquiera hace lo que le da la real gana. Porque, oye, tú crees que está mal esto, pero yo creo que es bueno. ¿Y tú quién eres para contradecirme a mí? ¿Y de dónde sacas tus valores? ¿Y a qué vas a apelar tú? Al gobierno, si el gobierno ha legislado de otra manera también. Y si un día el gobierno llega a ser otro gobierno como el gobierno nazi, entonces ¿a dónde vas a apelar tú? ¿A dónde vas a ir? Si no hay absolutos, si todo es relativo, pues imaginad el mundo tan grotesco y grosero que viene como consecuencia, y el mundo tan brutal. Y si queréis leer un poco algunos de los capítulos del libro del Apocalipsis a la luz de estas consideraciones, podréis imaginar, y a la luz de la historia, de tipos y ejemplos que hemos tenido en la historia, gente como Hitler, gente como Stalin y otros déspotas que han estado, y algunos tal vez más cerca de nosotros en tiempos atrás. Cuando nazca un mundo donde todo concepto de Dios se ha eliminado, pues cuidado, agárrate, querido hermano. Y los que viven afuera también, porque no habrá donde apelar y serás simplemente pasto de la voluntad de la gente que esté allí. Y quienes quieren matar, matarán, y los que quieren quedar a salvo, salvarán. Un mundo grosero, un mundo grotesco, un mundo imposible. La evidencia, y con esto voy a terminar, la evidencia de la creación también tendría que decir, y lo voy a decir simplemente de refilón, el argumento de esta primera parte de Romanos capítulo 1 y los versículos 18 en adelante, ponen de manifiesto muy bien esto, que el problema en cuanto a la aceptación de Dios no es un problema intelectual, es un problema moral y espiritual. Quiere decirse que el problema, la razón por que la gente ha descartado la idea de Dios, no es porque por investigación teológica, filosófica, científica, han tenido que llegar a la conclusión que no hay un Dios ni lo puede haber, sino que el apóstol Pablo, de una forma magistral, y no tenemos tiempo ahora de entrar en ello porque el tiempo se va enseñando en esos primeros versículos, con unos argumentos muy cuidadosos y muy razonados, que el problema es moral, es emocional. La gente que nace y que observa estas evidencias de Dios dentro de sí y fuera, sin embargo que por razones emocionales de desgana de Dios no le quieren. Y nace la desgana de Dios en el corazón. Es primeramente un problema emocional del hombre, moral del hombre frente a Dios. Y como consecuencia de esta postura moral, como consecuencia de esta desgana de Dios, inventa teorías y las coge por el aire para realmente apoyarle y decir, ¿ves? No hay Dios. Si el hombre del siglo XX no puede creer en Dios, hombre, la ciencia ya ha comprobado que no hay ningún Dios. Eso se dice por allí, todavía. La ciencia
ha probado que no hay Dios, que milagros y que todas esas cosas de la Biblia, y la idea de una Biblia inspirada por Dios, y la idea de un Dios que viene y nace por una virgen en Belén de Judea, la idea de un Dios que se encarna, la idea de un nacimiento virginal, la idea de unos milagros de tipo de la naturaleza como los evangelios nos los describen, la idea de una resurrección, la idea de un mundo invisible allí arriba y un infierno allí abajo, todas estas ideas son precientíficas y no se pueden sostener en el día de hoy. Eso es lo que te dicen. Yo te quiero decir, queridos hermanos, y nosotros tendríamos que estar al corriente de estas cosas, que no hay, ni puede haber, por lógica y por definición, no hay ninguna prueba científica e intelectual que pueda descartar la existencia de Dios y la existencia de un mundo sobrenatural. No hay. La ciencia no tiene instrumentos, no tiene herramientas para examinar estas cosas metafísicas. Tiene instrumentos físicos, tiene grandes aparatos para surcar los inmensos espacios y encontrar a ver si hay vida en algún planeta, alguna estrella por allí. Pero instrumentos que puedan adentrarse en el mundo sobrenatural, si le hay, no tiene ninguno. Por lo tanto, la ciencia no puede pronunciarse sobre esto. No puede pronunciarse sobre la existencia de Dios. Esto depende de otras cosas, metafísicas, espirituales, morales, no físicas y científicas. Por otro lado, está la evidencia de la creación. ¿Y cuál es la evidencia de la creación? Pues aquí lo dice Pablo, y rápidamente, y con esto termina. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estamos viviendo todavía en el mismo tipo de mundo en el cual vivía el apóstol Pablo. Nos dicen en los colegios, en las universidades, en la prensa, en las revistas, aún como he dicho alguna vez, las revistas tan inofensivas aparentemente e inocentes como selecciones de Reader's Digest, están saliendo artículos continuamente que indican que no hay un Dios, que somos producto de la evolución, que hemos salido de átomos que tuvieron un encuentro casual en un océano primitivo, que no somos más que sustancias químicas, que estamos aquí de paso, que volveremos un día a ser otra vez átomos y sustancias químicas y volveremos a morir y pasarán todas estas sustancias químicas por medio de la tierra a los ríos y por medio de los ríos a los mares y volveremos a los mares de donde salimos. O vaya existencia humana. Y la gente parece que está muy contento con estas ideas y estas teorías. La palabra de Dios dice que Dios nos ha puesto de tal manera en un universo mirando para afuera, no metidos en una casa para adentro sin ver el sol, como aquí en muchos de los pisos en nuestras grandes ciudades. Dios nos ha puesto sobre un planeta Tierra, la parte de afuera, no la parte de adentro, con un par de agujeros. La parte de afuera, con la mayor parte de nuestros cuerpos mirando al inmenso espacio y las estrellas y los cometas y el firmamento y las gigantescas fuerzas de la naturaleza. Y todo esto, su orden, su precisión, su armonía, su diseño, dice la palabra de Dios, está hecho deliberadamente por Dios para hacernos ver que hay alguien detrás de todo esto, que no pudo ser un accidente. Sin embargo, nos quieren decir que es un accidente. Nos quieren decir, como hemos dicho muchas veces, que allí en un principio, hace millones de milenios, hubo una explosión en algún rincón del universo, una explosión bastante grande tuvo que ser. Y cuando se asentó todo el polvo de esa gran explosión, pues mira, por arte de magia, todo este inmenso universo con su precisión, con su armonía, con todas sus leyes físicas tan precisas y exactas, con toda su belleza y con todos los miles de misterios que dejan los científicos boquiabiertos hasta el día de hoy, todo esto vino por pura casualidad. Pues vaya casualidad. Y prefieren creer eso que no creer que hay una mano, hay un diseñador detrás de todo esto. Estaba leyendo el otro día una declaración de Einstein.
Einstein, probablemente uno de los mayores científicos que ha vivido en la historia de este mundo. Cuando él elaboró su teoría de la relatividad, se dice que solamente habría unas 12 personas en todo el mundo que sabían leerlo y sabían entender lo que estaba diciendo. Y en fin, cierto que yo no era uno de esos 12, desde luego. Solamente lo digo para daros a entender el tamaño del cerebro, de la inteligencia, de la capacidad intelectual de un Einstein. Y dijo, en un libro que leí recientemente, que Einstein en una ocasión dijo que cuando uno contempla la naturaleza y el orden de la ley natural, uno es consciente, dice Einstein, que hay un intelecto detrás de todo esto tan inmenso, tan enorme, que todo nuestro pensamiento, ordenado y clasificado, al lado de esta inmensidad de inteligencia, es una mera reflexión sin significado y sin importancia. Sin embargo, lo miran y dicen, esto ha venido por la casualidad. Yo he contado muchas veces la historia de una vez que estábamos en el sur de Inglaterra delante de una majestuosa catedral, y parece ser que por la luz de la noche, que había unas nubes de tormenta por detrás de la catedral y el sol brillando por aquí, toda la fachada parece que vivía en 3 dimensiones. Y esa catedral parecía pues un espectáculo mucho más glorioso de lo que normalmente parecía ser. Yo estaba pensando para mí que normalmente, en fin, yo no soy mucho admirador de catedrales porque no tengo esas sensibilidades, y algunas veces pensar lo que está detrás de todo eso no me chifla mucho. Pero no podía por menos que reconocer en esos momentos que había una belleza allí y había unos valores allí. Y pensaba yo en el arquitecto que lo habría hecho y diseñado y todas esas cosas tan peculiares que tenía y toda esa tremenda complicación de esa tremenda fachada y sus torres y todo el edificio. Y estaba pensando en quién habría hecho todo esto. Y después se me ocurrió pensar, ¿cómo sería si alguien preguntase a algún aldeano de los de por aquí, oiga, ¿quién edificó esa catedral? Y nos dijera, oiga usted, nadie lo edificó. ¿Cómo es eso? Pues mire, hay unas canteras aquí cerca, a un par de kilómetros, y un día, ¿sabe usted? Hubo una explosión en la cantera, unas toneladas de dinamita, que vaya explosión. Y se levantó una polvoreda por allí, y oiga usted, cuando se asentó todo el polvo, por todas las piedras que vinieron volando, mira, eso es lo que había allí. Vaya casualidad. Y si alguien contestara así, diría enseguida, oiga, es que hay un manicomio por aquí cerca, ¿usted ha salido o qué pasa? Sin embargo, nos quieren hacer creer que este inmenso universo de donde salen todas estas cosas, sí que es casualidad. Tú sabes muy bien que detrás de cualquier reloj hay un relojero. No se te ocurriría creerme a mí si yo os dijera que esto vino a componerse así juntos simplemente por casualidad. Sin embargo, ¿sabéis de dónde cogemos nosotros el concepto de tiempo? ¿De dónde conocemos y cogemos nosotros el concepto de tiempo que nos hizo un día idear un reloj y montar un reloj? Pues el concepto de tiempo viene de las estrellas, queridos hermanos, que en su curso preciso y ordenado por la bóveda del cielo, mantienen unas leyes físicas que nos dan a nosotros el concepto de tiempo. Luego lo que quiero decir que el gran reloj de donde hacemos nuestros juguetes es el universo. Esto no se puede hacer por casualidad. Eso sí, ¿verdad? Pues eso no lo creen ni los chinos, hombre, no deberían de creerlo, por lo menos. Y el hombre creyendo que se libra, pensando que no hay ningún Dios, porque el gran dilema del hombre es que si le hay, pues vaya problema moral para mí. ¿Dónde voy a ir a escapar? Lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy, queridos hermanos, es acostumbrarnos más a los mensajes básicos de la palabra de Dios. Y con esto sí que termina. Señores, hay un Dios allí arriba. Y hay que pintarle con todo el tamaño que la palabra de Dios le pinta, y con toda la grandeza y con toda la gloria. Hay valores absolutos y continúan hasta el día de hoy. Hay una ley y tenemos que predicar la ley. Pablo primero predica la ley y después aplica el Evangelio.
Y somos seres responsables y hemos sido hechos para un propósito. Y la mayor bendición del hombre. Ojalá que pudiéramos de alguna manera comunicar esto a nuestros, compatriotas y vecinos en Barcelona y en los alrededores. La mayor bendición del hombre es no andar por allí creyendo que es una tremenda libertad y un tremendo alivio vivir sin Dios, sino vivir una vida acoplada a la palabra y la voluntad de Dios. Volver a orbitar alrededor del centro. Pobrecito mundo, pobrecito planeta Tierra. Si saliera de su órbita alrededor del Sol y comenzase a viajar por el espacio como algún cohete o Sputnik de esos, pues pobrecito planeta Tierra, no duraríamos mucho tiempo. La bendición del planeta Tierra es mantener su órbita precisa y exacta alrededor de su centro. La bendición de todo ser humano es volver a su centro, que es Dios, volver a conocerle, mirarle de cara a cara, conocer que Dios ha provisto un medio de salvación, sí que su ley nos condena, pero sí que se erigió en las afueras de Jerusalén una cruz, y el Mesías murió en esa cruz, y hay perdón, y hay reconciliación, y hay justificación para todo hombre y mujer que viene a la cruz, que cree en Cristo. Y podemos volver a tener una relación con Dios, volver a conocerle, tener el gran privilegio de tener su amistad y conocer su amistad, y andar con Él desde aquí hasta la eternidad. Pues que el Señor nos ayude a aprender como creyentes algunas de estas lecciones básicas y saber cómo ayudarle al hombre en sus dilemas profundos. Amén.